Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. En este sábado estaremos preludiando lo que va a ser la celebración del Día del Ingeniero el próximo martes 6 de junio. Y una invitación muy especial que se les anticipo en el arranque del programa. El doctor Luis Kuhn va a estar disertando sobre un atractivo repertorio de temas que se tocan, se entrecruzan entre sí, y de eso vamos a estar conversando porque lo entrevistamos para nuestro programa. Y también estará el arquitecto Rodolfo Divi, secretario académico de nuestra facultad, comentándonos de un muy interesante y provechoso taller que tuvieron los docentes de esta casa en esto que significa planificar la enseñanza, la educación, a través de las competencias. ¿Vamos a verlo? En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, tenemos el enorme gusto de recibir al ingeniero biomédico, primero que nada, pero doctor, Luis Kuhn, que nos está honrando con su visita en nuestra universidad. Doctor, bienvenido, el gusto de recibirlo. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar acá. Como siempre, esta ciudad es una de mis favoritas. Bueno. Doctor, el hecho que usted allá por los 70 partió de Uruguay a formarse en Estados Unidos y está radicado en Estados Unidos. Sí. Yo me había recibido de piloto mercante en Uruguay. Y sí, en el año 70 me fui a California y ahí hice estudios y obtuve lo que ya llamamos el bachelor's, el máster y el doctorado. Claro. Todo eso en los años 72, 74 y 78. Pero vengo frecuentemente al área, he mantenido relaciones humanas muy importantes en mi vida y he creado muchas, sobre todo acá en Argentina. Claro. Los que por ahí sintetizan sus saberes hablan mucho de ciberseguridad, pero el entrecruzamiento de sus saberes es muy potente. Salud pública, ciberseguridad, las tecnologías de la información, todo eso está en el pensamiento, en el quehacer, en ese debate primero interno que se produce dentro de su ser. Sí. Yo he tenido cruces con distintas personas que han influenciado mi forma de ver las cosas, sobre todo gente de distintas profesiones. Correcto. Que me han hecho ver el mundo como una composición de muchos ángulos, donde las mismas cosas son interpretadas distintas por estas personas. Y entonces eso me ha enriquecido mucho la vida. Claro. Y cuando, por ejemplo, yo miro a la seguridad nacional desde el punto de vista del agua, la comida y la energía, porque pienso que las futuras confrontaciones que la humanidad va a tener van a ser por esas cosas. Sí, seguro. Mucha gente solamente miraba el petróleo, pero ahora están empezando a pensar en el agua. Ahora con tantas inundaciones y sequías en distintas partes, están pensando en la comida. Y entonces trato de mirar
esa complejidad como un sistema dinámico a través de esas multidisciplinas e interdisciplinas en una forma muy holística, que incorpora los ángulos de pensamiento muy dispares. Claro. Ahora, doctor, en nuestros medios de comunicación, y esto es una autocrítica casi, están muy ocupados de banalidades, están a la pesca de banalidades para ocupar tiempo, sin que existan contenidos que, bueno, apunten a que juntos, por lo menos, compartamos alguna preocupación y de ahí podamos enraizar o encajar alguna solución o alternativa, ¿no? Estos temas de los que usted está hablando están muy ausentes de la crónica cotidiana y solo son para los espacios de divulgación científica o investigación, ¿no? Ahora mismo se tentaron con la inteligencia artificial y hemos consumido tiempo, metraje de periódicos, diarios y revistas en plantear un debate que, al parecer, no es tal. Para que sea un debate, digamos, hace falta un cierto conocimiento y abordarlo. Sí, no, el área de inteligencia artificial ha tomado distintas direcciones. En el año 2002, estoy hablando más de 20 años atrás, yo había terminado de trabajar en el CDC de Atlanta, que CDC era el Centers for Disease Control and Prevention, o sea, es un centro que tiene que ver con salud pública, correcto, la prevención de enfermedades. Y la Universidad Emory, la Escuela de Salud Pública, había empezado un programa nuevo en la informática en la salud pública. Y me pidieron si no podía desarrollar y enseñar un curso en la parte del manejo del conocimiento, Knowledge Management. Y lo empecé a hacer, esto fue en el 2002, y mientras hacía eso, me pidieron si no podía también desarrollar un curso en inteligencia artificial en salud pública. 20 años y algo, claro. Sí. Qué impresionante. Y en aquel entonces, y lo hice, lo desarrollé, la motivación en aquel entonces era que el médico en general tiene muchísima información que llega todos los días en paralelo, que es imposible informarse, seguir leyendo todos los artículos que están apareciendo día a día, y se están tratando a pacientes, no tienen tiempo para leer todo. Entonces, tener una herramienta que más o menos les diga qué dirección tomar, era una proposición muy linda. Por ejemplo, hace un par de años atrás, hubo problemas en Inglaterra, donde los centros médicos fueron amenazados. Sí. No podían abrir los files, ¿no?, de información de los pacientes, tuvieron que cancelar todas las cirugías porque alguien pedía una recompensa. Si no me das la recompensa, yo no te permito abrir los files de los... Tremendo. Entonces, parte de ese conocimiento que me gustaría poner es, si alguien que no sabe sobre computación, pero le pasa una cosa, ¿qué pasos tiene que tomar para poder llegar a abrir? Claro. ¿Qué es lo correcto? Entonces son como recetas, ¿no? Tomadas por experiencia, por gente con conocimientos, para facilitarle esa información a la gente que no se especializa en computadoras. Seguro. Doc, le propongo una pausa y a la vuelta sería bueno que hablemos de esa oportunidad cósmica que hubo en la que sus saberes simultáneamente se tuvieron que poner a tono con la circunstancia que aquejaba a la humanidad. Bueno. Doctor, dejamos para plantear en este segmento
hablar de la pandemia, de la presencia del COVID, de la aparición, de esa inmovilidad de toda la humanidad. Y esto que usted hablaba hace un rato, no poder acceder a la consulta médica, no poder acceder a las cirugías, se paró todo. Y bueno, había cosas que estaban presentes, ya, enfermedades, dolencias, que había que acomodarse junto a la vida de todos los días, de estudiar y aprender, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, por un lado, de mi parte hay algunas frustraciones, porque yo vengo hablando, por ejemplo, de los récords médicos electrónicos desde hace muchas décadas. Estoy hablando de 40 años por lo menos. Ahora, imagínense usted en la región de Ucrania y Rusia, donde hay una guerra, si estos 10 millones de personas, por lo menos, que han emigrado, tuvieran una tarjeta donde tuvieran todos los récords médicos de sus alergias, de qué medicaciones toman, de las dolencias, de enfermedades familiares, etc. Claro. ¿Cómo les aliviaría la vida a ellos yendo a otro país donde hablan otro idioma? Porque estamos hablando de cosas que pueden ser estandarizadas y que las pueden leer en cualquier lugar, agregar más información a medida que pasan los años, pero pueden mejorar la calidad de vida y resolver cosas mucho más rápido. Con seguridad. Pero hay toda una historia que va muchos años para atrás. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el espacio, la mayoría de la gente puede pensar en la estación espacial, en Marte y en astronautas, digamos. Pero muy poca gente piensa todas las cosas que se desarrollaron a partir de eso. Por ejemplo, había que monitorear a los astronautas. Entonces el concepto de telemedicina ya en los 60 empezaron a aparecer. Esa gente ahí arriba no iban a tener a alguien que viniera los sábados trayendo el agua. Entonces tuvieron que aprender a reciclar, tuvieron que aprender a limpiar cosas, y entonces aparecieron las aspiradoras inalámbricas, las herramientas inalámbricas. O sea, muchas industrias fueron desarrolladas gracias a esos esfuerzos. Claro, a los requerimientos, claro. Pero no, ¿cómo vamos a gastar dinero en la estación espacial? Pero muchas cosas que usamos hoy por hoy es gracias a esos esfuerzos. Claro. Entonces, cuando yo estaba estudiando, en los años 70, veía algunas cosas y empecé a conectar. Qué bueno sería, ¿no?, tener todos un récord electrónico, poder comparar, supongamos, el mapa genético de 100 o 1000 personas que tienen cosas parecidas, para poder hacer mejor diagnóstico, más rápido, más exacto, y ver qué tratamientos caminan mejor con tal o cual características. Y bueno, el asunto es que hubo un político, y esto de paso va a ser parte de la charla que voy a dar el día 6. El martes, claro. El martes 6. Tiene que ver que antes de la administración de Clinton-Gore, Gore fue un diputado, fue un senador, y mientras fue senador, él empujó por legislación en lo que se llama High Performance Computers and Communications, o sea, computadoras de alto procesamiento, ¿no?, y comunicaciones, que prácticamente son las bases del Internet. Entonces, gracias a todos esos esfuerzos, hubo gente que me escucharon y me trajeron a trabajar con la agencia de salud en Washington. Y tuve la suerte de trabajar en las áreas de telemedicina, de sistemas de la toma de decisiones y récords médicos electrónicos.
Entonces trabajé con gente de 15 distintos departamentos y agencias que usaban la misma información para otros propósitos. O más que esa información, usaban las mismas computadoras. Claro. Algunos para ver investigación espacial, que podían ayudar en agricultura de repente, sistemas geográficos de información, etcétera, un montón de distintas tecnologías. Pero si miramos ahora y movemos el reloj 30, 40 años más tarde, vemos que durante el COVID la mayoría del mundo terminó trabajando desde sus casas, haciendo telemedicina y estudiando desde sus casas y comprando cosas por internet. También, claro. Entonces, todo eso fue causado por esa infraestructura que fue generada en esos años 80. Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de que la agencia o, digamos, el Instituto de Ingenieros en Electrónica tienen gente que saben cosas muy profundas, pero que muchas veces escriben artículos con muchas ecuaciones diferenciales y cosas que para el político son difíciles de digerir. Sin embargo, el Congreso, en el caso de Estados Unidos, es el que toma las decisiones de dónde va el dinero. Y cuando ellos entienden para qué se va a usar el dinero, es más fácil que apoyen que lo pongan algo. claro. Entonces, pienso que es muy importante escribir en un lenguaje que estos, en su mayoría abogados, que no tienen un background en ciencia o tecnología, puedan entender los méritos de tal o cual tecnología. Entonces, trato de ir por ese lado con respecto a las publicaciones. Pero es evidente que muchas de estas cosas se resuelven sobre todo cuando hay pensamiento crítico. Y por eso es que traigo esa idea del pensamiento holístico a través de los lentes de multidisciplinas e interdisciplinas. Porque cada uno, de acuerdo a su educación, a su religión, a sus preferencias, va a ver cosas que el otro no ve. Correcto. Y eso permite creatividad, que se vean y que se resuelvan problemas que de otra forma no se resuelven. Ahora, Doc, así como hace un rato planteamos el hecho de las certezas que tiene el consumidor, de estas probanzas que tendrá que tener el consumidor cuando le llegan estos saberes, que también hay saberes espurios, o fantasías, o ficciones sobre un supuesto saber que no es tal, habrá que instrumentar algo que sea una salvaguarda del ciudadano común, que es víctima o es el beneficiario de todos los esfuerzos que hagan los que estén bien intencionados. Sí, bueno, lo que pasa es que hay como un doble mundo. Un mundo que acepta ciertas cosas y el mundo se va moviendo a través de esas cosas que fueron aceptadas. Pero hay un mundo también en paralelo. Por ejemplo, cuando yo era chico y leía las revistas donde había un detective llamado Dick Tracy, que tenía el teléfono y hablaba, y uno decía, qué fantasía, qué bárbaro, qué concepto. Y hoy lo tengo puesto. Claro, fabuloso. Entonces, pero si uno solamente se concentra en esa carretera normal y no da oportunidad a la creatividad para seguir avanzando, entonces quedamos estancados. Es muy importante darle armas a los jóvenes para que piensen, para que jueguen, porque con el juego también se alimenta la creatividad del niño. Y ese niño va a ser un adulto y va a resolver cosas de otra forma. Doctor, este festín de la palabra, de su vida, el martes va a continuar. Para todos los tucumanos que se reúnan en el Centro Cultural Recalcati, la Aula Magna, martes 6 de junio, Día de la Ingeniería, y lo van a tener como protagonista usted. Va a ser un deleite. Bueno, muchas gracias.
Bueno, están todos invitados. Doctor, agradecidísimo. Ha honrado nuestro programa. Bueno. Muy amable. El doctor Luis Kuhn, con nosotros, una celebridad sentada al lado nuestro. En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, tenemos el gusto de conversar con el secretario académico de la Facultad Regional Tucumán, arquitecto Rodolfo Divi. Arqueo, el gusto de saludarlo, de recibirlo, de darle la bienvenida. Igualmente un gusto para mí estar contigo y con toda la comunidad tecnológica. Arqui, propongo que hablemos porque hubo un acontecer muy trabajoso para los que estuvieron ahí esta semana, que tiene que ver de ese gran título que es la planificación por competencias, que ya hablamos, dimos información sobre eso, que es un nuevo modo de encarar la educación superior en este caso. Así es. Sí, recibimos las visitas el día lunes 29, se organizó un taller convocando a todos los docentes de todas las carreras de grado de la facultad a través de los directores de departamento. Y se repitió el día siguiente, el día martes 30 también, con la visita de las capacitadoras que fueron de lujo realmente, porque vinieron la secretaria académica del rectorado, la magíster ingeniera Cuenca Plech, estuvo la subsecretaria que fue la que desarrolló estos talleres, la doctora Julieta Rosenhaus, y la verdad que excedió totalmente las expectativas que teníamos. Habíamos previsto entre 30 y 35 asistentes por cada día y duplicamos la apuesta, hubo 60 personas en el Zoom 1. Qué bueno. Y la verdad que una charla muy amena y obviamente lo que esperamos es que sea de provecho para todos los docentes en vista de lo que ya se avecina para el año que viene, que es el tema de la acreditación de las carreras de ingeniería en nuestra facultad. Claro. Entonces, obviamente, esto de la planificación por competencia es un requisito de los tantos que hay que tener en cuenta en el momento de la acreditación, que es lo que consideran los evaluadores de CONEAU, y que no es un tema menor también para lo que es nuestra práctica docente. Más allá de lo que sea lo puramente administrativo, lo que es la presentación formal ante CONEAU, yo creo que lo importante de este taller fue que quedó claro que como docentes tenemos que repensar nuestra práctica docente, ¿verdad? Buscar modelos que en realidad ya no son tan nuevos, porque esto de hablar de competencias, en el caso de UTN viene de la década del 90, que las ordenanzas ya hablaban de ese modelo, de ese paradigma de planificar por competencias. Y lo que se está proponiendo ahora es llevar a cabo eso, que ya venía previsto de hace mucho tiempo, ¿no? Creo que los docentes lo recibieron con mucho entusiasmo, por lo menos lo que uno pudo detectar en ese momento, cuando terminó el taller, fue que las expectativas se cubrieron, tanto por parte de los asistentes como de los capacitadores realmente. Claro, ¿no? claro. Salieron contentos ellos también de acá, porque vieron que dentro del taller se produjo una ida y vuelta muy importante, ¿no? Una retroalimentación que de alguna manera fue compartir, porque el grupo fue muy heterogéneo y se trabajó con la modalidad taller armando grupos de docentes que pertenecían a distintas asignaturas y distintos departamentos, es decir, no con la persona con la que trabajamos todos los días, y realmente creo que ahí en la puesta en común que se hizo al final estuvo toda la riqueza en la conclusión que se hizo del evento, ¿no? Es como hablar de las capacidades o habilidades que una asignatura aporta en la formación integral del egresado, ¿verdad? Hay que pensar esto como si fuese en el plan de estudios de una carrera, una matriz, una tabla de tributación, que así se llama, donde cada asignatura del plan de estudio aporta una capacidad, una habilidad, una competencia. Algunas competencias son genéricas, porque hacen al ingeniero en general, no importa la especialidad, pero hay competencias que son muy específicas, que por lo general están en los departamentos de enseñanza de la especialidad y que aportan ya sea no solamente en lo que es la parte de contenidos o procedimentales, sino hasta inclusive en la parte social, en el trabajo en equipo, es decir, en todo esto que hace a lo que es la formación del futuro graduado, ¿verdad? Claro. En lo que respecta al docente en particular, yo te decía al comienzo, es pensar de otra manera la clase,
no porque lo que se hacía antes está totalmente mal, ¿verdad? Nosotros, por lo general, siempre se dice que enseñamos de la forma que nos enseñaron a nosotros, y hace muchos años. Lo cual digo, reitero, no es que todo lo que se hacía antes estaba mal, pero por ahí capaz que una clase expositiva, podemos hoy hablar de una exposición dialogada, por ejemplo, o de una clase invertida, o en el caso de las evaluaciones, ver la forma de evaluar para encontrar ahí los resultados de los aprendizajes que estamos buscando realmente, ¿no? Seguro. Ahora, Arqui, Sí. el tema, cuando estamos hablando de las competencias, Sí. hay una jerarquía de competencias que estará dada por la complejidad del aprendizaje del estudiante. Digo, si lo hacemos aparecer a un término viejo, las correlativas, las famosas correlativas, cuando decía, no podés hacer la 2 si no tenés la 1 aprobada. Ahí se justifica plenamente, no podemos avanzar en competencias más complejas. Exacto, sí, todo eso tiene que estar contemplado en el modelo de planificación con el que estamos trabajando y de lo que trató el taller. Eso está en las ordenanzas, inclusive de la UTN. La materia tal, materia X, tiene la correlativa tal, la materia que le sigue es tal otra. Entonces hay un trabajo que ahí obviamente es una articulación que hay que hacer, ¿no? Es bueno, y eso quedó ahí explicitado también en el taller, que hacer una planificación no debería ser un trabajo de una persona sola, sino de un equipo. Juntarse por área de materia, materias afines, ponerse de acuerdo, hacer acuerdos académicos, buscar consenso. Y esa sería la manera más apropiada de trabajar, ¿no? Nosotros en esto, por supuesto, vuelvo a decirlo, contamos sobre todo con el apoyo, la experiencia de los directores de carrera, que son los que están como líderes al frente de cada departamento tratando de conseguir estos objetivos, ¿verdad? Y en el taller hubo muchos directores presentes, como corresponde, así como docentes también. Y creo que, bueno, lo fundamental de todo esto es, digamos, no tener miedo, no asustarse, porque te cuento rápido, cuando empezó el taller, se hizo un ejercicio que lo propuso la doctora Rosenhaus, que justamente puso en evidencia lo estructurado que somos, ¿no? Pedía hacer gráficos rápidos en poco tiempo, en 8 segundos, por ejemplo, dibujar una casa. ¿Cómo se nos ocurre que puede ser una casita dibujada en 8 segundos en un papel? Y todos recurrimos, digamos, al paradigma de lo que es la casa para nosotros. Prácticamente el dibujo fue el mismo de la casita que hacíamos en la escuela primaria, Claro. para todos los que estaban ahí. Pero eso sí era nada más que para demostrar que estamos muy estructurados, que nos cuesta cambiar de idea, que estamos acostumbrados a hacer una cosa de una manera y resulta difícil salir de esa zona de confort, ¿verdad? Entonces esto es un cambio de actitud antes que nada. Seguro. Y después viene todo lo que es la parte técnica, que para eso estamos nosotros con nuestro equipo, para ayudarlo a los docentes que lo requieran. Bueno, que todo funcione muy bien, Arqui. Y un gusto que se hayan dado el gusto ustedes de tener a estas personalidades compartiendo saberes en un coloquio de pares, ¿no? Qué bueno. Quiero decirlo acá públicamente, agradecido a la respuesta que tuvimos desde Buenos Aires, del rectorado, de la Secretaría de Planeamiento del rectorado también, que estuvo en todo momento al lado nuestro dándonos su apoyo. Gracias, Arqui. Gracias. Hasta luego. El arquitecto Rodolfo Divi, secretario académico de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Y llegamos al final de UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Reafirmamos la invitación para el próximo martes 6 de junio a las 6 de la tarde para la disertación del doctor Luis Kuhn en el aula magna de nuestra facultad y también para celebrar el Día del Ingeniero. Muchas felicidades. Hasta el próximo sábado.